Asumir que vivimos en una Tierra plana implica asumir que vivimos sometidos a un engaño de proporciones estratosféricas que abarcarían buena parte de la física contemporánea. La teoría del heliocentrismo de Copérnico y la teoría del Big Bang del sacerdote belga Georges Lemaitre darían buena cuenta de nuestra insignificancia cósmica. La teoría heliocentrista, que nos enseñan en la escuela, afirma que la Tierra es una esfera que rota sobre un eje imaginario a una velocidad de 1600 km por hora sobre la línea del Ecuador, y esa esfera a su vez se desplaza alrededor del Sol a una velocidad aproximada de 29 km por segundo. El Sol a su vez se desplaza alrededor del núcleo de una galaxia a una velocidad de 792.000 km por hora, y esa galaxia, la Vía Láctea, se desplaza sobre un universo que se expande a una velocidad de 71 km por segundo por cada megaparsec de distancia. Las estrellas también se están moviendo a velocidades impresionantes. Entonces, ¿cómo pueden mantener sus posiciones relativas entre una y otra, hora tras hora, día tras día? Eso es imposible desde el paradigma que nos muestra el heliocentrismo. Pues bien, vamos a abordar esto desde el punto de vista de la física, que es lo que nos concierne, porque este capítulo va de revisionismo físico. Así que decidí que la mejor forma era empezar por Albert Einstein, ¿por qué no? Albert Einstein, ese judío que tantas contribuciones a la ciencia moderna hizo. Recordemos la carta que firmó junto a su colega el judío Szilard, esta carta que fue remitida al presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, el 2 de agosto de 1939, en la que alentaba a los Estados Unidos para que empezaran su programa nuclear. Y no dejemos de recordar tanta belleza, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y las más de 250.000 vidas humanas borradas de la faz de la Tierra en un segundo. En esta portada podemos ver un retrato de Albert Einstein, nuestro judío favorito, con un hongo atómico y la fórmula de la energía. Pero abordemos el tema de la fórmula de la energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, porque esto no fue descubierto por Einstein, sino por un italiano. El italiano concretamente era un industrial llamado Olindo de Preto, quien publicó por primera vez esta fórmula en la revista científica ATE en el año 1903, con lo cual esta fórmula atribuida a Albert Einstein no es nada más que un plagio. Nos vamos directamente a la teoría de la relatividad, porque lo que vamos a hacer es bastante aventurado, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? La teoría de la relatividad, que pretende resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo, implica fenómenos que chocan con el sentido común, como son la contracción espacial, la dilatación del tiempo, ya que la relatividad general estudia la interacción gravitatoria como una deformación de la geometría espacio-tiempo. Vamos a ver, porque encontré varias joyas por las redes, pero una de ellas fue el blog Tardígrados de Arvid Zotkin, una persona muy formada en ciencia que merece la pena leer y que recomiendo encarecidamente para los amantes de la física. Dicen que esta paradoja, con mayúsculas, que ellos llaman pseudoparadoja, es simple y llanamente una especie de herramienta, experimento mental o Get-Ask Experiment, que tenemos la definición, para enseñar dicha teoría a los neófitos. Está claro que si admitieran que es una verdadera paradoja, entonces deberían desechar la teoría, porque los fenómenos naturales no pueden ser nunca explicados desde paradojas, sino desde certezas inequívocas. Otro de los artículos que me gustaría destacar se llama Formalismos incorrectos de la relatividad especial. Nos muestra un conjunto de fórmulas, entre las que está la relatividad galileana, las fórmulas de la sección C, que dan ratio correcta. Por lo tanto, estas fórmulas serían indistinguibles experimentalmente de las fórmulas de la teoría de la relatividad. Solo se distinguen desde sus postulados y formalismos, pero nunca desde sus predicciones observables. Esta entrada es perfecta para que la vean los físicos y los matemáticos y para que también la observen los haters. Pero si yo llegué hasta el blog de Zotkin fue buscando la carta de que escribió Louis Essen a la comunidad científica. Para los que no sepáis quién es Louis Essen, os comento que fue un prestigioso físico entre cuyos logros figura la medición precisa del tiempo. Fue la persona que determinó la velocidad de la luz y la persona también, el físico que desarrolló el reloj atómico.
La teoría de la relatividad de Einstein solo fue impartida muy brevemente en los cursos universitarios a los que asistí, pero se nos insistió mucho en que teníamos que aceptarla como cierta, la entendiéramos o no. Yo fui sumiso y acepté la situación y desde entonces vengo descubriendo que la mayoría de los físicos son conformistas y asumen que esa teoría debe ser correcta. Ni se plantean la más mínima crítica. La única razón por la que piensan que debe ser correcta es porque es mayoritariamente aceptada. Esa teoría ha sido intensamente criticada por muchos científicos, incluyendo al menos un premio Nobel. Bueno, podéis leer el artículo, lo dejo completo, solo simplemente voy a pasar al final, aquí es más o menos donde desmonta en base a los relojes atómicos y el conocimiento que él tiene de la luz y del tiempo, toda la teoría de la relatividad, así, como quien no quiere la cosa, pero me interesa mucho este trozo donde dice que ya estaba yo empezando a sospechar que los científicos pueden llegar a ser tan irracionales como cualquiera, y al aceptar esa teoría más como acto de fe sin entenderla, cerraban en banda sus mentes a cualquier argumento racional que fuera esgrimido contra ella. También intentaban suprimir cualquier oposición. Y 2 de mis documentos, después de que fueran aceptados por árbitros, misteriosamente nunca fueron publicados. Recordemos que este hombre inventó el reloj atómico y fue el primero que midió la velocidad de la luz. Era un importante físico de su tiempo, que no fue atendido y escuchado cuando refutó la teoría de la relatividad de Einstein. Vamos a seguir porque no es que se me estuviera solo, ni muchísimo menos. No sé si vosotros conocéis a Nikola Tesla. Nikola Tesla básicamente es el precursor de absolutamente toda la tecnología que utilizamos hoy en día. Nada, poca cosa. ¿Qué pensaba sobre Albert Einstein y su teoría de la relatividad? Pues bueno, tenemos información importante porque el 10 de julio de 1935 en el New York Sun se publicaron las siguientes afirmaciones de Nikola Tesla al respecto de la teoría de la relatividad general. A ver qué opinaba nuestro Tesla. Sostengo que el espacio no puede ser curvo por la sencilla razón de que no puede tener propiedades. ¡Pam! La primera. Decir que en presencia de grandes masas el espacio se convierte en curvo es equivalente a afirmar que algo puede actuar sobre la nada. Yo, por ejemplo, me niego a suscribir tal punto de vista. La teoría de la relatividad es una masa de error y engañosas ideas que se opone al sentido común. La teoría envuelve todos esos errores y falacias y los reviste con un magnífico atuendo matemático que fascina, deslumbra y ciega a la gente de los errores subyacentes. Siguiente. No se ha probado ni una sola de las proposiciones de la relatividad. Pues ahí lo tenemos. Nikola Tesla opinando sobre la teoría de la relatividad. Entendemos que era un científico de primer orden y que también debió ser escuchado. Vamos a leer algunos titulares que he encontrado por ahí. A ver. Dice, un experimento pone en duda la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Qué cosas? Bueno, básicamente lo que han descubierto es que hay cosas que pueden ser más rápidas que la luz, porque la teoría de la relatividad establecía que era el límite de velocidad, la velocidad de la luz. Bajo esa premisa funciona la fórmula. Pero es que resulta que en el CERN han detectado neutrinos que viajan a una velocidad de 20 partes por millón por encima de la velocidad de la luz. O sea que estarían superando el límite de la velocidad cósmica de la naturaleza. Einstein estaba equivocado. Necesitamos una nueva teoría del cosmos. El profesor de astrofísica Pavel Proupa nos muestra que la materia oscura no existe y que Einstein se equivocó en su teoría de la gravedad relativista, porque no contaba con los datos observacionales que tenemos ahora. Carta abierta sobre cosmología, declaración de cosmología. Los abajo firmantes, una carta abierta a la comunidad científica publicada por E-Learning. Dice, el Big Bang actual depende de un número creciente de entidades hipotéticas, cosas que nunca hemos observado. La inflación, la materia oscura y la energía oscura son los ejemplos más destacados. Sin ellos, habría una fatal contradicción entre las observaciones realizadas por los astrónomos y las predicciones de la teoría del Big Bang. La materia oscura es una variable necesaria para cuadrar todas las fórmulas. Es una variable X para cuadrar fórmulas imposibles y encajar patrones.
Y como es un valor abstracto, variable y completamente desconocido e indemostrable, pues se hace para que los números cosmológicos cuadren y todo siga funcionando según la teoría que ellos nos han estado vendiendo, ¿no? Bien, vamos a dejar ahí el tema de la materia oscura porque es una somera estupidez con la que llevan trabajando los científicos ya bastante tiempo. Si hay algo que demuestra de forma matemática y empírica que la dinámica de órbitas y nuestro sistema solar entero es una falacia anticientífica, es el problema de los tres cuerpos. Un sistema de tres cuerpos trata de ser una órbita de dos cuerpos e intentar expulsar al cuerpo más pequeño del sistema, lo que a menudo hace que el sistema se destruya por completo. El enigma con el problema de los tres cuerpos es que no se puede hacer, excepto en un conjunto muy pequeño de escenarios francamente ridículos, como planetas idénticos que siguen órbitas idénticas. Se ve que esas configuraciones requieren que al menos dos de los tres cuerpos sean de la misma masa. Solo pueden existir con magnitudes y configuraciones específicas, sensibles y altamente simétricas, y muestran órbitas extrañas que parecen bastante diferentes a los sistemas de astronomía propuestos por Copérnico. La imperfección más leve, como con cuerpos de masas diferentes, o el efecto de una influencia gravitacional externa al sistema, provoca una reacción en cadena de caos aleatorio que obliga a que todo el sistema se desmorone. Empíricamente, matemáticamente, físicamente, es imposible. El sistema actual de gravitación universal no funciona. Entonces, ¿cómo se demuestra la gravedad? ¿Existe realmente la gravedad? Hay un serio cuestionamiento a este respecto, y es que posiblemente la gravedad ni siquiera exista. Experimento Cavendish. Henry Cavendish fue supuestamente el primero que logró medir la atracción gravitatoria entre dos masas de laboratorio. Curiosamente, las repeticiones modernas del experimento de Cavendish, por ejemplo los realizados por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, nos dicen que las lecturas se desvían más de 10 veces de sus incertidumbres esperadas, cuando se observan en diferentes momentos con distintas herramientas. Las leyes existentes de la densidad y la flotabilidad explicaron perfectamente la física de la caída de objetos mucho antes de que Sir Isaac Newton otorgara su teoría de la gravedad al mundo. El principio de Arquímedes nos dice que si eres más denso que el medio en el que te encuentras, te vas a ir hacia abajo o hacia arriba. Lo primero que debemos entender es que nuestro aire es un fluido, al igual que el agua, y esto es un hecho comprobable, no una teoría. Existe la fuerza de flotación o de empuje, va en dos direcciones, arriba y abajo. La gente piensa que la flotabilidad solo levanta cosas, pero es la misma fuerza que empuja las cosas hacia abajo también. Se puede predecir la velocidad tomando en cuenta una aceleración vertical, ya sea positiva o negativa a través del eje Y, siempre desde un punto de vista cinemático. Esta multiplicada por la masa dará el peso, no es fuerza de gravedad. Eso es una teoría de Newton, indemostrable. Grandes incongruencias en los intentos de medición de G, que sería la constante, y al final todo se rige por el principio de Arquímedes, densidad y flotabilidad. Lo que podemos usar para hacer predicciones es usar la aceleración. Luego hay otras variables como la resistencia aerodinámica y factores inherentes como la presión atmosférica. Pero vamos a seguir con experimentos famosos de la física en las que se demostraría que La Tierra es un globo que gira a 2 millones de kilómetros por hora con una órbita de 940 millones de kilómetros alrededor del Sol, que orbita en el centro de la Vía Láctea, que a su vez se precipita sobre el espacio interestelar en expansión a través del Big Bang. el experimento de Michelson y Morley fue uno de los más importantes y famosos de la historia de la física. Su experimento demostró la no existencia del éter. El resultado del experimento constituía posteriormente la base experimental de la teoría de la relatividad especial de Einstein. Fijaros si es importante, ¿no? Básicamente partían de la premisa de que la Tierra se movía con respecto al éter para calcular la velocidad del éter. Habían intentado detectar el movimiento de la Tierra a través del éter, que era un medio que se creía necesario para la propagación de la luz, pero no se encontró ningún movimiento de la Tierra. El resultado fue nulo y el más inesperado. Ese resultado no podía aceptarse en el contexto de la física de fines del siglo XIX, pues eso significaba que la Tierra estaba en reposo respecto del éter cósmico. El resultado nulo del experimento debía explicarse de alguna otra manera. Descartamos el éter. No pasa nada. No vamos a plantear que la Tierra puede ser estática, obviamente,
Eso es incuestionable, que la Tierra se está moviendo. El problema de descartar el éter es que ha traído muchísimos quebraderos de cabeza y que finalmente se ha tenido que asumir que el éter existe. De hecho, a día de hoy la comunidad científica todavía no se ha puesto de acuerdo con respecto a este asunto. The ether is there, but it's not the observable material fluid. Faraday had re-established this notion of lines of force, but Maxwell states very clearly that he set about to actually capture exactly what Faraday was doing in his lines of force in the theory, and that's what he did. You can do things in that you can't dream of in doing in tensors. All that remains to be rediscovered and uncovered. He actually believes that empty space, the nature of space itself, is completely empty, devoid of anything. And historically, it's very interesting because in the 1800s and even earlier, they believed there was an ether, an all-pervading substance filling up space. And in 1905, when relativity theory became very popular, they said, well, we don't need this ether. It's empty space is empty. We don't need this ether. It's empty space is empty. Then 25 years or 20 years later, 1925, when quantum mechanics comes into play, all of a sudden a new energy appears in equations of quantum mechanics, and it has to be there to make the equations work, and it has to do with fluctuations of electromagnetic field energy at a very high frequency that interacts with everything. And they called this the zero-point energy. Vamos a palabras mayores, compartimos pantalla. Estamos dentro de lo que sería el modelo estándar de física de partículas. Las partículas elementales como entes irreductibles están regidas por 4 interacciones fundamentales conocidas, pero no, porque la gravedad, cuya principal teoría es la relatividad general, no encaja con los modelos matemáticos del mundo cuántico. Uno de los puntos irresolubles dentro de este modelo de física de partículas es que no explica la materia oscura, ni la energía oscura, ni la gravedad. Aquí tenemos otro importante break. A una simple búsqueda que hagáis en las redes, vais a ver que esto que nos dicen de que el agua cuando se va por los sumideros gira en una dirección, en un hemisferio de la Tierra y en otra dirección en otro, está ya demostrado que es falso, es una falacia. Las corrientes interoceánicas y la fuerza de los tornados no siempre obedece a ese principio de la fuerza de Coriolis, a veces sí, pero a veces no. Dice, el efecto Leitch es una supuesta precesión anómala del plano de oscilación de un péndulo durante un eclipse solar. Este efecto es inexplicable para los modelos estándar de gravitación de física, es decir, que variaría la rotación de la Tierra cuando hay un eclipse solar. Esto es completamente absurdo e ilógico. Los péndulos de Foucault tienen un electroimán para que se conserve en movimiento durante mucho más tiempo. Y lo más sensato es que durante los eclipses se produce algún fenómeno electromagnético que genera comportamientos erráticos dentro del campo electromagnético terrestre. El ambiplasma, también conocido como universo eléctrico, es una teoría cosmológica no convencional. Por lo menos todavía no la han etiquetado de falsa, de magufa o de pseudoteoría, pseudocientífica. En este concepto, el universo siempre ha existido, existe y no posee un punto común de origen. El ambiplasma contradice el actual consenso de la astrofísica que dice que la relatividad general de Einstein explica el origen y evolución del universo en sus mayores escalas, confiando en vez de ello en los desarrollos, cuidado, no confían en Einstein, cuidado, confiando en vez de ello en los desarrollos posteriores de la mecánica clásica y la electrodinámica clásica como aplicaciones a plasmas astrofísicos. Mientras que a finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 la discusión se limitaba a las ventajas de la cosmología del plasma, hoy los defensores de estas ideas son generalmente ignorados por los cosmólogos de la comunidad científica. Look at the pioneers and also look at the arguments that went on when certain things were accepted, like Einstein's theories. And if you read the articles before Einstein was accepted, there were some brilliant papers describing the flaws in Einstein's work. But there comes a point, a tipping point, I suppose, when Einstein was accepted and all of these arguments are lost. Students never see them, and I think this is a great failing of education.
de base entendemos que puede haber una posible manipulación, que pueden haber conflictos de intereses al respecto de la física cosmológica contemporánea, y todo esto iría muy ligado a toda la parte de la teoría de la relatividad, de la gravitación universal, del Big Bang, una serie de intereses que pretenden inocularnos desde bien pequeños que somos una cosa insignificante dentro del universo. Todo eso está muy ligado a esa concepción de lo que es el ser humano, muy alejada de las creencias, digamos, de la espiritualidad, ¿no? Esto interesa de cara a la sociedad que ellos quieren crear, ¿no? El tipo de personas que viven en una depresión continua, esclavizadas al trabajo, cuyo propósito de vida es básicamente vivir para sobrevivir el día a día. Esto sería un poco el concepto de ser humano que se ha creado a través de unos fuertes intereses que controlan básicamente todo lo que sería la educación, la cultura, incluso hacen manipulación alrededor de lo que es la historia. Este grupo de control maneja absolutamente todas las mentes planetarias porque maneja todo el conocimiento, nada más. Y con esto ya creo que hasta el siguiente capítulo. Really? Because I was reading some stuff on the flat earth that made a lot of sense. Have you looked into it? Which one? Sorry? I was reading a lot of stuff on the flat earth. Okay, yeah. True. It's true? Yeah. Okay, cool. Hey, God bless, brother. All right. Have a good one. The Earth